Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la segunda mesa redonda. Esta segunda mesa redonda, con el lema de la televisión que viene, está centrada más en los contenidos. Os cuento un poco la secuencia. Vamos a empezar ahora a un cuarto de hora tarde, pero acabaremos aproximadamente a las 7:20, 7:25, porque a las 7:30 en punto se van a dar los premios Bertele. Entonces, vamos a intentar también no pisarnos con la anterior mesa redonda, porque estamos en una etapa en que tecnología y contenidos, como habéis visto, se confunden. En la anterior mesa se ha hablado de contenidos, yo creo que va a ser inevitable ahora que nos refiramos también a la tecnología. Y yo estoy encantado porque la gente que está con nosotros hoy representa, yo diría que casi todas las teclas de la televisión, en el sentido de que José Antón representa a A3 Media, es director, a ver, me voy a mirar los cargos es director de programación y canales temáticos de A3 Media, pero antes fue vicepresidente de distribución para España y Portugal de NBC Universal y tenía competencias sobre distribución de producto de Universal, NBC, Comcast, etcétera. Había sido también director de antena de Televisión Española. Eduardo representa a la televisión del país. Es desde el 23 de julio director de Euskal Telebista, representa la televisión pública y nos dará un punto de vista que me parece muy interesante para ver cómo se está preparando para los próximos años. Es al mismo tiempo un productor muy experimentado, fundador de una productora, ha estado en programas infantiles, ha trabajado en animación, ha hecho cine, ha hecho documentales. Bueno, yo he contado que entre todos, más o menos, tienen 100 años de experiencia televisiva. Y a mí la verdad es que 100 años, 100 años. Me encantaría que fueran capaces de prever lo que pasará en los próximos 5. Me doy con un canto en los dientes si son capaces de hacerlo. Pero lo que sí sé es que tienen una cantidad importante de ciencia infusa. Tenemos en la tercera posición está Domingo. Domingo Corral es director de contenidos de Movistar TV, es uno de los nuevos actores que promete dar mucha guerra en los próximos años. Hasta 2012 fue director de contenidos de entretenimiento para Europa, Oriente Medio y África de Turner, una compañía que, como sabéis, era propietaria de canales como CNN, TNT, TCM o Cartoon Network. Y también era al mismo tiempo director general de Turner en España y Portugal y anteriormente director del canal TCM. En cuarta posición, la televisión pública española. Carmen es la directora de I+D de Televisión Española y tiene también un largo currículum muy vinculada sobre todo a formatos internacionales, a investigación de contenidos, a elección de formatos, a puesta en marcha de producciones en canales internacionales, ha trabajado en distintos países y su nombre está asociado a programas como Que apostamos, el Grand Prix de verano, Aquí no hay quien viva, en distribución internacional, el Show de los récords, etcétera, etcétera. En quinta posición tenemos a Miguel Salvat, director de Canal Plus, muchísimo tiempo en Canal Plus, yo creo que prácticamente todos los capítulos importantes de la cadena están vinculados o relacionados a su nombre, tienen su haber producciones importantes como Crematorio, como ¿Qué fue de Jorge Sanz?, pero nos podrá hablar con mucha propiedad de la televisión por suscripción y del panorama que viene de futuro. Y finalmente, Ana nos va a hablar de informativos. Ana Hortas es subdirectora de informativos de Mediaset, también iba a hablar de los años inmensos de trabajo, pero bueno, es una periodista de raza, ha hecho siempre periodismo, ha hecho documentalismo, pero al mismo tiempo es de las personas que le ha tocado hacer un reciclaje importantísimo en cuanto a medios digitales, porque tiene buena parte de la operación digital y de redes sociales de Mediaset a su cargo y desde este punto de vista le ha tocado reflexionar mucho y preparar el futuro en este sentido. Y yo os había prometido que empezaríamos por orden alfabético, pero yo creo que voy a romper el orden para dar la palabra primero a Eduardo, porque Eduardo, no pongas cara a circunstancias, pero Eduardo sobre todo nos puede hablar de una televisión que se está acabando y de una televisión que viene. Eres un punto de transición como productor y como director de TV, porque llevas prácticamente 30 años en producción televisiva, tenías una manera de hacer televisión que ha funcionado, que ha tenido éxito, que ha tenido seguidores y ahora te toca preparar a ETV para una nueva etapa que viene. Entonces la palabra es tuya para empezar.
Bueno, lehenengo arratsaldeon eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Berak esan duen bezala, 3 urte bakarrik daramatzadaz Euskal Telebistan, beraz oso zaila da nik hitz egitea zuzendari moduen edo eskarmentu handiarekin. Baina, bueno, berak esan duen bezala baita, 30 urte daramatzat hemen, beraz, bueno, horretaz zerbait badakit. Decía que, como él bien ha indicado, llevo 3 semanas como director de TV, con lo cual está complicado que yo hable por la experiencia que me da llevar la dirección de una televisión pública, en este caso la nuestra. Pero bueno, como llevo ya muchos años, de hecho tengo unas canas terribles, pues algo se supone que puedo saber de esto. Pero bueno, ya que me ha dado la oportunidad de ser el primero y en base a la veteranía, viendo el resto de componentes de la mesa, me voy a permitir 2 licencias. Una será que os voy a hablar en analógico, ese va a ser mi discurso, y la segunda es que en lugar de hablar de la televisión que viene, por lo menos me gustaría hacer un previo sobre la televisión que se va. Y creo que es importante, ¿no? Es importante porque esto que estamos conociendo ahora no fue siempre así. O sea, si nos remontamos, todavía nos han cumplido 100 años, si nos remontamos a los inicios, pues se hablaba de que la televisión tenía como 3 funciones claras, ¿no? Que era informar, formar y entretener. Y visto lo visto, parece que uno de esos pilares se ha comido a los otros 2. Hoy en día la televisión fundamentalmente entretiene. Entonces, en ese hecho, pues bueno, han quedado relegados a un segundo nivel el concepto formar y el concepto informar. Bueno, formar. Si nos animamos un poco, alguien diría que la tele hasta deforma. Pero en cualquier caso, lo que sí ocurre es que nosotros normalmente nos sentamos delante de la pantalla, bueno, o ya no es sentarnos delante de la pantalla, sino utilizamos todos estos soportes para ver televisión un poco con la guardia baja, y debiéramos de ser conscientes de que esa guardia baja nos permite que seamos más permeables a lo que de la televisión se genera. Y eso, cuando menos, nos debiera dar que pensar. Si hablamos de informar, existe un debate hoy en día en el campo de los productores y de la gente que trabajamos en el ámbito televisivo, de que ya hemos pasado de aquellos informativos a magazines sociales en esas horas puntas, ¿no? Bueno, eso también es un cambio fundamental y determinante que está haciendo que algo se ha ido, y no sé, a pesar de que tengo una edad ya considerable, no sé si realmente ha sido para bien. Lo que sí es cierto es que está pasando. La televisión que se va, en ese irse también se van la televisión familiar, aquella televisión que inicialmente hacía que la gente se sentara en un sofá en el salón de la casa para ver los programas o para ver en directo a aquella gente que contaba historias. Luego también es cierto que la televisión entró en la cocina, ya la gente empezó a dejar de hablar entre ellos, y luego posteriormente cada uno la veía en su habitación, y un poco ya ese cambio sustancial empezó ya desde entonces. Hoy en día los consumidores de televisión la ven donde quieren, como quieren, cuando quieren, y sobre todo ven lo que quieren. Y esa transformación también se ha llevado consigo aquella la televisión de los programas infantiles, se han ido en ese cambio. También se ha ido ese concepto de programa cultural en el que no tanto tenían presencia la gente del espectáculo, sino que se potenciaba también aquello que se entendía como cultura, como referente del cambio social, de la vanguardia, de aquello que hacía transformar una sociedad. Eso también pues, se ha ido ya definitivamente de la televisión. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, yo creo que es una de las razones por las cuales la televisión sigue vigente. Y digo televisión en esa máquina que genera contenidos. Y la razón por la cual yo creo que sigue viva es porque tiene una capacidad terrible. La televisión es camaleónica, es mutante, tiene una capacidad brutal de mutar y de adaptarse a las circunstancias. Y eso hace que efectivamente sea un fenómeno social. En ese cambio, que inicialmente la televisión veía a la persona como sujeto, hay otro cambio también que me parece que es determinante. La persona en la televisión ha pasado de ser sujeto a ser objeto. Hoy en día el exhibicionismo emocional que existe en la televisión
a mí cuando menos me preocupa. Me preocupa esa socialización, en muchos casos, de lo íntimo, me preocupa esa difusión de lo personal, y bueno, seguramente no sabremos qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos si es la televisión la que genera esos cambios o es que la sociedad ha cambiado y la televisión se está adecuando a ello. A mí, cuando menos, me surgen interrogantes. Si tuviera que hablar en clave de decir qué es lo que pienso a título personal, diría que todo lo que tiene de atractivo ese mundo mutante que representa la televisión también nos tiene que hacer, cuando menos, tener encendidas ciertas luces rojas, pues porque es así. No deja de ser un elemento mutante que influye en nuestra cotidianidad. Siendo lo que soy ahora, pues tengo que hacer una mención especial a lo que es la televisión pública, ¿no? En este caso, la televisión pública vasca. Bueno, creo que tiene que ser, y en ese cambio también, una televisión con público, eso es evidente, se nos tiene que ver, tiene que ser televisión, con lo cual tiene que competir con los cánones y con los códigos en los que se mueve el mundo televisivo. No podemos hacer cosas raras, sino que tenemos que responder también a las demandas de los consumidores, de los espectadores, pero bueno, digámoslo así, con esas luces rojas encendidas que a nosotros mismos nos ponen ciertos límites y que los aceptamos en principio por principio. Es así. Y respecto a lo de Vasca, bueno, pues es fundamental. Las televisiones, en este caso la nuestra, tiene una función muy definida, cuál es la de fomentar y difundir nuestra lengua y nuestra cultura. Y creo que en el futuro las televisiones públicas seguiremos teniendo un hueco necesario. Y me viene a la memoria, antes le comentaba Carmen en la comida, ayer leyendo una entrevista al cantante de Los Planetas, Jota, que dice que a la gente no hay que darle lo que quiere, hay que darle lo que necesita. Bueno, voy a pensar que en este nuevo cargo que tengo, esa frase puede tener cierto sentido y puede en alguna medida explicar el papel de lo que puede ser una televisión pública. Bueno, respecto a la televisión que viene, yo sinceramente, vosotros sois más jóvenes, pero yo, no me atrevo a decir cuál es la televisión que viene, porque este cambio brutal y tan inmediato que se está dando, no sé, es mutante y cambia diariamente como para poder aventurar qué es lo que va a ser de aquí a 5 o 10 años. Todo es vertiginoso. Será en esa nueva televisión que viene, de nuevo estarán los contenidos, estarán los espectadores, los usuarios, quienes lo consumen, y estarán también quienes lo producen. Creo que el usuario ha cambiado a un consumo individualista, va a formatear sus gustos y los va a formatear a su medida. El usuario quiere opinar, quiere participar, quiere colaborar y quiere ser parte activa de esa transformación tanto de la televisión como de los soportes. El gran cambio vino con Internet, eso es efectivo. Hemos pasado de un mass media a un group media, hablamos de cross media, esas palabras, esa terminología ahora ya es más digital que lo analógico que os he dicho, pero bueno, eso está ahí, está viniendo, y no sé, por no alargarme más la presentación, creo de todas maneras que subyace siempre un principio, ¿no? Y es que es la razón por la que podéis pensar, y este hombre si piensa esas cosas que hace en una televisión. Bueno, pues sobre todo creo que la televisión, el poder y el enganche que tiene, va a ser la razón de su existencia y va a seguir siendo su razón principal, es la capacidad que tiene para emocionar. Mientras las historias que cuenten susciten emociones, mientras que esos contenidos que genere emocionen e interesen a la gente, la televisión en sus diferentes formatos seguirá siendo ese elemento tractor, atractivo y que nos engancha a todos. Si tuviera que finalizar esta pequeña intervención sobre la televisión que viene, diría que es una televisión táctil, y eso siempre es, cuando menos, difícil de prevenir. Gracias, Eduardo. Una buena introducción para esta mesa redonda. José Antón, le voy a dar la palabra, y él, por currículum y por formación, ha sido un buen observador de un país que marca la tendencia en televisión, que es Estados Unidos. Él ha estado viviendo 4 años en Estados Unidos, ha trabajado también en distintas productoras de grandes grupos de allí,
y ahora está preparando en A3 Media el modelo que permitirá al grupo afrontar el futuro como director de programación y canales temáticos. Tu visión. Hola y gracias a todos y por haberme invitado a esta mesa. Como bien decía Eduardo, yo creo que la clave por la que estamos todos sentados aquí, la clave por la que todos estamos sentados aquí es los contenidos, es decir, el futuro de los contenidos en la televisión, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que al final lo que el espectador demanda es precisamente unos contenidos. En ese sentido sí que pensamos que un grupo como A3 Media o como los grandes grupos de comunicación son, y en el futuro creemos que van a seguir siendo claves como motor y como prescriptores de esos contenidos para los espectadores. Nuestro grupo actualmente consideramos que es un grupo muy fuerte y líder en la producción y distribución de contenidos, tanto a nivel de audiencia como de aceptación por parte de la audiencia. Y lo que hacemos es televisión, que en el fin y al cabo es principalmente diseñar y presentar contenidos. No solo ideamos, producimos, adaptamos o adquirimos contenidos para traerlos, sino que también intentamos buscar la mejor manera de hacérsela llegar a los espectadores. Se ha hablado mucho aquí en la mesa anterior y ahora del consumo a la carta, del consumo individual, de todo eso. Nosotros estamos de acuerdo con ello, pero también pensamos que el gran papel de los operadores de televisión, el que han tenido y el que pensamos que seguirán teniendo en el futuro, es el de asegurar y garantizar que los contenidos que llegan a ese espectador responden a un modelo que al espectador le gusta y que le encaja, en nuestro caso apostando por la calidad y por la diversidad. Es decir, ahora ya a día de hoy ya hay una vorágine de contenidos que llegan a todos los usuarios por todos los medios que hay ahora mismo disponibles, y nosotros sí que pensamos que las televisiones y los canales y las marcas asociadas a los mismos se convierten en una garantía de que hacia el espectador sobre lo que merece la pena ver y disfrutar. El punto que comentaba ahora del consumo individualizado y a la carta, sabemos que es muy importante, se está comentando antes que sigue creciendo y estamos de acuerdo, pero por otro lado se ha demostrado y se sigue comprobando que el consumo en vivo y masivo, como en el fondo es el que ofrece la televisión en abierto, sigue siendo muy relevante. Y además con las nuevas tecnologías están ayudando a que sea todavía más enriquecedor, es decir, utilizar segundas pantallas, comentar cosas que estás viendo a la vez que los demás a través de redes sociales, están haciendo que el consumo en directo sea también muy importante. Todos estamos de acuerdo, yo creo, en que hay ciertos programas que no quieres perderte para que la gente mañana en la oficina lo comente y tú no lo hayas visto, o hay episodios de series que quieres verlos cuando se estrenen para no quedarte fuera, y luego hay otros elementos como las noticias o los deportes, cuyo valor del directo es fundamental. En ese sentido sí que pensamos que no la televisión de ayer, como podía comentar Eduardo, pero sí que la televisión como concepto de consumo audiovisual de un grupo de personas va a seguir siendo muy viva, y por eso en A3 Media apostamos por ello a través de todos los medios tecnológicos y nos queremos mucho la televisión. No quiero alargarme mucho, pero ya que vamos a hablar de contenidos y de contenidos de futuro, sí que quería haceros un repaso rápido sobre lo que son las claves, o van a ser las claves de los contenidos de A3 Media de cara al futuro, y los pilares sobre los que nos asentamos. Obviamente los formatos cambiarán o se adaptarán, pero sí que seguimos pensando que estos pilares son importantes para nuestro grupo y lo que apostamos. Uno de ellos es el entretenimiento, como bien había dicho Eduardo, la gente se acerca a los contenidos para entretener. Quizá no estoy tan de acuerdo con que solo para entretenerse, yo creo que sigue habiendo, sí que estoy de acuerdo con él para emocionarse en el nivel que sea. En el grupo A3 Media hay una línea de contenidos muy clara, que llevamos apostando por ella desde hace años con un gran éxito, que se basan en contenidos innovadores, frescos, respetuosos y transversales de cara a todas las edades, también para conseguir ese consumo en familia o en grupo. Ejemplos de ello son los estrenos que nos llegan ahora con el concurso Boom o con Tu cara me suena Mini, y un punto en el que vamos a dar un paso más allá quizás es la importancia del directo. De nuevo estamos hablando de que ver televisión o consumir audiovisual en directo es importante, y por ello vamos a intentar acercarnos más a ese aquí y ahora. Otro ejemplo en esa línea es un gran show en directo que va a aparecer en las pantallas del grupo en breve plazo, con Manel Fuentes y Arturo Valls, y un elemento claro y diferenciador va a ser el directo. La ficción quizás es uno de los elementos, como se ha comentado, que quizás tiende más a ese consumo a la carta, pero a la vez nosotros consideramos que también es importante ese consumo en directo, sobre todo con ciertos productos. Para el grupo A3 Media es un elemento fundamental.
Creemos que las series A3 Media han marcado, y queremos decir que queremos creer que marcan a día de hoy las tendencias de hacer ficción en nuestro país, y vamos a seguir apostando muy fuerte por ellas. En esta temporada, por primera, vamos a iniciar una serie para La Sexta, como ya os ha llegado a todos, Refugiados, en coproducción con la BBC, y vamos a seguir innovando en nuevos formatos. Otro área importante es la actualidad, que también creemos que es algo muy relacionado con lo que es la televisión, el ver lo que está pasando y acercar realidades lejanas. De ahí En Tierra Hostil es otro de los formatos que creemos que son importantes en nuestra nueva etapa. Y dos aspectos más, uno parece muy claro, al otro a lo mejor no tanto, que por los que apostamos como televisión. Uno es el deporte. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el deporte en vivo es uno de los elementos que más une y que más emoción aporta, y pensamos que desde la televisión en abierto es algo importante para tener, y además aún más ahora que se puede compartir con todos los usuarios que lo puedan ver. Si es televisión en abierto, además no hay limitaciones ni exclusiones, y creemos que eso ayuda mucho a generar un evento. Y otro de ellos es el cine. Para nosotros el cine es un elemento importante. Sé que siempre hay muchas dudas sobre el cine, ¿no? Es un consumo. Creemos que el cine en televisión en abierto es un elemento, y hemos apostado por él, que funciona bien, y lo está haciendo, y además es algo que responde muy bien con espectadores y con anunciantes. Y no me quiero enrollar más, porque además creo que para hablar de futuro, que al final es especular, y como bien decía Eduardo, no tenemos muy claro, o sea, tenemos muchas ideas, pero no sabemos qué va a pasar, creo que es mejor que luego lo hablemos, pero sí que quería hacer una pequeña primicia que me han traído aquí, que os ofrecemos a todos vosotros y a la gente que nos pueda estar viendo por Vertele, que son y que también es parte de nuestros contenidos de futuro, inmediatos, pero de nuestros contenidos. A partir del 8 de septiembre vamos a renovar las imágenes de identidad de Antena 3 y de Neox. Vais a ser, creo, que los primeros en verlo. En ambos casos hemos dado un paso más en esa televisión de futuro en la que queremos estar presentes. Quiero mencionar a nuestra dirección de imagen, que es el responsable de esto, que nos encanta, y a Juan Ramón Martín, que lo tengo que decir. Y bueno, sin más, os lo enseño, estamos muy orgullosos de ello y creemos que es parte de nuestro futuro. Gracias. Gentlemen, boys and girls, we need to turn it up. Class, Bob, we take it up a little higher. So high, yeah. Now when I'm feeling down and out, I'm feeling out of commission, I call you up in a minute, you come on over, I hit it. I was the one who said he's never gonna do it, but did it. Yeah, your love is addictive, without the hugging and kissing, you got me breaking the bank, got me spending my dough. I love the way that you taste and leave your scent on my clothes, you take my breath away, choked up, literally. My body felt the pain those couple days when we broke up, you killing me. Yeah, my parents tried to pre-warn me, but now we higher than E40 and King Gordy. When I'm in this Sí, he recuperado el micrófono. Domingo, creo que te voy a dejar para el final como nuevo actor y voy a pasar ahora a Carmen, para que nos cuente un poco. Carmen ha estado en el Observatorio de Formatos y de Programas desde hace muchísimos años y desde ese observatorio privilegiado ha visto cómo iban evolucionando los contenidos y ahora le toca preparar a ella, con el nuevo equipo de Televisión Española, esta televisión que viene. Tuya es la palabra. Gracias.
Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Como me ha dado envidia a José, os recuerdo que Isabel y Águila Roja ya están en antena y que en breve volverá Masterchef Junior y otras novedades. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado Eduardo sobre el pasado de la televisión, los ejes fundamentales de televisiones públicas que ambos somos y con los planteamientos del nuevo panorama televisivo que ahora nos encontramos, ¿no? Antes, cuando nos enfrentábamos a los nuevos desarrollos, solíamos hablar de géneros o subgéneros, de programas que triunfaban en todo el panorama internacional. Decíamos, el reality no ha muerto, los talent han vuelto, estaba vivísimo el quiz. Nos fijábamos en elementos que ahora persisten en esos estudios, en los colores que los estudios tienen o cómo el estudio sirve al formato para darle más viveza en el castigo o en el premio y cosas similares. Ahora, cuando te enfrentas a los nuevos desarrollos, lo que te enfrentas es a la mesa redonda que hemos tenido antes, ¿no? De una batería de nuevos interlocutores, aquí Movistar TV es uno, que cambia mucho el panorama, porque la competencia es muy diversa y tiene unas armas muy diferentes a la televisión tradicional, un cambio de comportamiento en los usuarios, con todos los avances telefónicos, del consumo, que el 80% sigue siendo la televisión tradicional, pero es que hay 2 horas 10 de minutos al día consumidos en televisión y ya superamos las 5 horas de gente en Internet, de media, pero de 2 a 8 horas más o menos se encuentra el 60% de la población. Cómo consumen la gran cantidad de productos, cómo los eligen, donde quiero, como quiero y en el formato que deseo, ¿no? Y luego, por último, los soportes, la tecnología, lo que permitirá a estos otros nuevos canales de distribución de contenidos, que facilitará muchísimo más el acceso. De forma que a la hora de planear un nuevo desarrollo, al tiempo que eliges el género, que nosotros como televisión pública no debemos olvidar nuestros ejes y no tenemos una amplia libertad como para poder hacer lo que queramos, pero pensamos en entretenimiento y decimos, pero el entretenimiento tiene que contener ese ingrediente de personalización que ahora el consumo de yo lo elijo como y cuando quiero, para tener cercanía con el usuario. ¿Qué ingrediente le ponemos para que tenga notoriedad y sigamos teniendo, más allá de la calidad, unos elementos distintivos que recuerden el canal y, por tanto, vuelvan a la pantalla de televisión o la quieran consumir a la hora que nosotros les decimos y el día que nosotros les decimos? Y mucha suerte tenemos cuando no se lo quieren perder y entonces esta noche lo veo porque mañana lo comentó el AOFI. Pero si así no fuera, ¿qué elementos les ponemos para que siempre que lo vean, sea cual sea el dispositivo donde lo consuman, recuerden que estuve y venga, ¿no? Y entonces los nuevos desarrollos, y es volver a la mesa redonda anterior, pasan ya no solo por integrar la televisión social con estadísticas de a qué jugador tiene más apoyos o qué equipo crees que ganará, o elegir el final de Las que Coronas, que lo hemos hecho, o generar contenidos que favorezcan la emisión cuando llega de Eurovisión o de otros programas o eventos, sino introducir una serie de elementos que son mucho más difíciles de elegir porque la competencia es muchísimo mayor y porque el tiempo que tenemos y los recursos que tenemos, en todos los casos, son menos tiempo, menos dinero y más competencia, ¿no? Buena introducción, Carmen. Paso a Miguel. Antes Pablo ha apuntado una acción que habíais hecho en Canal Plus para Juego de Tronos. Yo creo recordar que el día que se estrenó el primer capítulo, mejor dicho, de la última temporada, solo en un día, en 24 horas, hubo 1 millón de descargas aproximadamente de ese capítulo por métodos, vamos a llamarle, alegales. ¿Cómo afrontáis, teniendo y pagando derechos por series de extraordinario éxito, como es el caso de Juego de Tronos, esta sangría en los próximos años? Por una parte habéis estrenado o estáis estrenando antes o incluso de forma simultánea, pero evidentemente es tan complicado ponerle puertas al campo. Es la primera pregunta que te hago provocadora antes de que empieces tu intervención. Bueno, yo creo que las empresas, no solamente de televisión, pero también las empresas de televisión, se pasan el día poniendo puertas al campo, porque la gente se mueve mucho más rápido que las empresas. Esto siempre ha sido así.
pero ahora mucho más porque la tecnología, las aportaciones de las nuevas tecnologías lo hacen mucho más evidente. ¿Os llega bien la voz de Miguel? ¿Estáis escuchando? Sí. Entonces, el ejemplo de Juego de Tronos es un ejemplo muy claro. Hay otra gente que te dirá, por ejemplo, los poseedores de derechos de Juego de Tronos, que es HBO, tienen una lectura positiva o quieren tener una lectura positiva de todo esto, que es más promoción de la serie, es más exposición de la serie y que realmente no afecta tanto a su negocio. Lo puedes ver por un lado o por otro. De todas formas, yo lo que veo que los que estamos sentados aquí estamos representando, por lo menos trabajamos para empresas todas de televisión de alguna manera, pero con modelos de negocio muy diferentes. Yo tengo la sensación de que tenemos muchos menos elementos en común entre nosotros de los que parece a simple vista. Uno de estos elementos son los contenidos que van y vienen y hay ventanas y antes y después y etcétera, pero creo que hay que ser muy cauto a la hora de generalizar. Yo mismo no me quiero presentar como un farsante, pero yo no tengo ni idea cuál es el futuro de la televisión. Y me atrevo a decir que nadie de los que estamos aquí tiene ni idea de cuál es el futuro de la televisión. Nosotros vamos por detrás de la gente muy claramente. También pido cautela a la gente que hace previsiones. Si a los gurús que están todo el día haciendo previsiones, cada vez que se equivocan les diéramos una bofetada o les rebajáramos el sueldo un 10%, todo se hundiría un poquito más. A la televisión la hemos matado 500 veces y yo aconsejaría, antes de enterrarla, aconsejaría que estuviera muerta, ¿no? Yo creo que la televisión en España, ahora sí estoy generalizando, no diría que está en muy buen estado de salud, pero sí creo que está en el camino de tener muy buen estado de salud. Creo que se produce mejor que nunca y sobre todo se promociona mejor que nunca, que yo creo que esto es importantísimo. Y España es un país con un altísimo consumo de televisión y muchas veces una muy mala imagen de su televisión. Y esto es un problema, es una ecuación que hay que arreglar lo antes posible para el bien de todos. Gracias, Miguel, por esta introducción. Ahora vamos a tener ocasión de profundizar en el debate. Vamos a pasar a Ana. Ana es la única representante en esta mesa y en la anterior, de un tema que a mí me parece importantísimo a nivel de contenidos, que son los informativos. Porque los informativos están sufriendo una mutación muy importante. Ana está haciendo informativos desde los años 90 y por tanto ha sido testigo privilegiado de este cambio que has vivido en primera persona. ¿Cómo has visto esta mutación hasta ahora y cómo crees que van a cambiar los informativos en televisión en los próximos años? Pues mira, yo cogiendo un poco el testigo de Eduardo, también voy a decir una cosa a favor de cada uno y una cosa en contra de lo que he oído. En primer lugar, creo que los informativos, como decía José, tienen algo que tiene también el deporte, que es el directo. Hay cosas que o las ves en ese momento o ya viéndolas después no tienen tanta gracia. Entonces, yo creo que hay una parte que Internet tiene, que es la inmediatez de enterarte una noticia, pero gran parte de la población que se acerca a una noticia se acerca porque quiere, o sea, uno no se informa, uno puede ir a ver cuáles son los mejores restaurantes de Vitoria, pero también quiere saber cuáles son las mejores noticias según El País, El Mundo, Antena 3, Telecinco o con quien se informe. Esto por un lado. Luego está la personalización. Internet no está personalizado, es algo que se ve en Internet, que se ve en las redes, utilizamos esto 1000 veces en los informativos. En Internet circulan unas imágenes como si esto no lo hicieran personas y cuando alguien te lo cuenta está poniendo su cara. Esto debe funcionar cuando todavía millones de personas se acercan a una cita a las 9, a las 8:30 en las televisiones autonómicas para ser informados y a veces se ven dos, estos ya deben ser unos yonkis totales o unos súper antiguos. Entonces yo por un lado no creo que eso vaya a desaparecer, por lo menos en un futuro próximo, y me pasó en una serie de cosas que he ido viendo, aunque yo en un momento dado, y hablando con Tony Esteve, que está ahí detrás, hace unos años, yo pensaba, sí, ahora todo el mundo dejará de ver la tele porque es un rollo sentarse ahí, porque tienes que hacer el huevo frito a la vez, y entonces,
cogerá el móvil y se lo verá después o como lo hago yo. Cada persona elige. A veces lo ves sentado con tu padre, a veces lo ves con tus hijas echándole una bronca y a veces lo ves al día siguiente después. Pero la televisión y el informativo se sigue viendo y ahí están los datos. Como la importancia de un informativo en una cadena, yo personalmente, en mi experiencia, ha pasado de los informativos más raros de la televisión, que eran los que se abrían una ventanita en una televisión codificada, que eran los de Canal Plus, salíamos nosotros y volvían las rayas. O sea, que sé muy bien lo que son los modelos distintos que se han probado en España a lo largo de estos últimos 20 años. Y quiero decir que es verdad que tenemos una muy mala imagen, como dice Miguel, la gente habla muy mal de la televisión, pero la ve. Habla muy mal de que pagan Canal Plus, habla muy mal de que Telecinco es no sé qué, de que Antena 3 es otro no sé cuántos, que si usamos los sucesos, pero la gente termina hablando de la televisión. Y con respecto a la credibilidad que decía Eduardo, yo creo que al final, para cerciorarse de que algo es real, lo quieren ver en la tele, es una especie de Biblia. Esto con respecto a España. Es verdad que durante un tiempo, y yo creo que en esto coincidiría, si hubiera aquí más gente de información, en torno al año 2004-2006, cuando todos éramos millonarios y se nos caían los euros de los bolsillos, a nadie o a los espectadores, y esto lo veíamos en las escaletas, incluso se producían menos noticias económicas, menos noticias políticas, porque a los políticos no les interesaba mucho moverlo y la economía parecía que tampoco se movía. Pero esto cambia radicalmente cuando entramos en una crisis económica. Entramos en una crisis económica y ¿qué pasa? Los contenidos políticos y los contenidos económicos empiezan a interesar. Primero, además por orden, primero los económicos. ¿Qué pasa? Que no me llega el dinero, que no sé qué, no sé cuántos. Y posteriormente los políticos. ¿Por qué? Porque a alguien tengo que echarle la culpa de lo que está pasando. Es que no lo arreglan, es que son unos corruptos, es que tal. Y todo ese interés por los informativos, por la información, traspasa dentro de las escaletas que hacen estos compañeros que están aquí, salen del informativo y empiezan a pensar los que nos tienen ahí metiditos en los 20 minutos diarios y 30 a tal hora, que también interesa a los magazines, empiezan a hacer información que era propiamente de los informativos, pasa a magazines que eran generalistas, que tocaban sucesos, pero empiezan a entrevistar a políticos, empiezan a tener a economistas, y empiezan a generar debates políticos fuera del ámbito informativo. Con lo que yo no creo que la información esté muerta en televisión, sino que responde a un momento concreto. Y también quiero decir una cosa, por mi trabajo en Mediaset y en los últimos años, con la llegada de 4 al canal, un canal del que yo procedía, con lo cual me conozco muy bien todo el paso. Yo he tenido que viajar alrededor de Europa y en Estados Unidos, y creo que todos aquí en España y muchos los periodistas tenemos la vista puesta en dos cosas: CNN, que es lo que veíamos, o Fox, y BBC. Y para nosotros son la televisión. Perdonen, señores, la televisión no es eso. El telediario más visto de Europa es un telediario que ven 10 millones de alemanes. Los alemanes, como saben ustedes, son los que manejan Europa. Ese informativo es líder desde el año 1957. Empieza a las 8 y acaba a las 8:20. Y tiene una característica, es de la ARD, Televisión Pública Alemana, y es que no usa teleprompter. Yo les recomiendo que lo vean, porque claro, para un español eso es algo impensable. Un señor que pasa páginas así, a este ritmo, las lee, se pone las gafas, se las quita, y tiene tanta influencia en Alemania, país que no es ninguna tontería, no estamos hablando de Estonia, estamos hablando de Alemania, que cuando surgen las televisiones privadas y las de los otros Länder intentan cambiar el prime time y subirlo antes de las 8, y hacen muchísimas ofertas no informativas a las 8. Han tenido que dejarlo. El prime time empieza cuando acaba ese programa, que se llama, para quien esté interesado, el Tagesschau, y perdónenme la pronunciación en alemán si hay aquí algún alemán, porque no es de lo que yo domino. Quiero decir que creemos que lo que nosotros vemos es lo que hay, y no es verdad. Y dicho esto, sobre lo que decía Miguel, de que no podemos predecir, y que yo creo que la información y lo que ocurre
sí que nos marca lo que somos y como televisión nos intentamos adaptar, los periodistas, también los que generan otro tipo de contenidos, y yo espero que a la información le quede mucho tiempo dentro de lo que es la televisión. Yo en el año 97 asistí a una conferencia y luego tuve una entrevista con Humberto Eco, que dijo una frase que luego hoy he rebuscado en internet porque la recordaba así como de memoria, y os la voy a decir porque me parece muy bueno contra los gurús y los que predicen lo que va a pasar, ya todo se verá en internet, cogerás el teléfono, te bajarás Juego de Tronos y hablarás mientras con tu madre, bueno, y luego el partido y la cervecita, ¿cómo la vas a ver? En una pantalla grande, ¿no? Bueno, pues él dijo en una conferencia, cuando le preguntaron sobre el futuro del mundo y de la población, dijo, mire usted, los chinos no usan papel higiénico. ¿Sabe usted? Se limpian con la mano y con agua. Si los chinos decidieran utilizar, o el Partido Comunista decidiera que los chinos utilizaran papel higiénico, por la cantidad de chinos que hay, se deforestaría el Amazonas. Pero es que si utilizaran de doble capa, en menos de 5 años no quedarían bosques en el mundo. Un simple cambio de una simple parte de la población nos afectaría a todos de esta manera global sin comerlo ni beberlo. Quiero decir, esto es lo que, por ejemplo, ha pasado con la crisis y lo que ha pasado para mí, desde mi punto de vista, con los contenidos de televisión. A mí a veces no me gusta que los hagan los compañeros que antes se les llamaba entretenimiento y ahora también son periodistas, pero a esto nos tenemos que adaptar todos. Muy interesante, Ana. Vamos a acabar esta ronda con Domingo, que también tiene una buena percepción a nivel internacional por los trabajos que ha realizado en los últimos años en compañías multinacionales y que ahora representas a Movistar TV, que es una aventura que nos gustaría que nos contaras con todo el detalle que puedas. Pero que os cuente de en Movistar principio, TV. ¿cómo vais a afrontar la televisión que viene? La pregunta es la misma, pero en este caso representas a Movistar TV y evidentemente tienes un punto de vista muy particular sobre este aspecto. Vale, voy a ver... Bueno, buenas tardes. Voy a ver si se me escucha sin el micrófono. No se me escucha. Yo creo que es mejor que uses el micrófono. Entonces con el micrófono. Bueno, pues buenas tardes. A ver, yo como mis compañeros de aquí de panel no tengo ni idea de cuál va a ser el futuro de la televisión, pero me voy a atrever a vaticinar algo. Como dicen esto de que la ignorancia es atrevida, pues yo voy a dar aquí ejemplo de esto. Y voy a mucho más después de lo de las bofetadas de Miguel, que me ha parecido muy oportuno, con lo cual vamos a curarnos en salud. Entonces, es imposible, ¿no?, saber por dónde va a ir la tele. Pero yo, a ver, cuando hago una de estas predicciones suelo equivocarme siempre, sería un gurú terrible. Espero esta vez acertar, porque me gustaría mucho que pasara así. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años, en línea con lo que apuntaba Miguel, tenemos una tele ahora que goza de buena salud, acabamos de ver esta promo impresionante de Antena 3, pero creo que vamos a ver una tele en los próximos años mejor. Y yo creo que la televisión de pago va a aportar a una tele que ya es buena, creo que va a enriquecer el panorama audiovisual. Y yo creo que lo va a enriquecer porque se va a desarrollar. Creo que en los próximos 2 o 3 años la televisión de pago, que hoy está en un 25% más o menos de penetración, muy por debajo de cualquier mercado con el que nos podamos comparar, Francia, Italia, bueno, Estados Unidos está mucho más. Creo que aquí en los próximos 3 años nos vamos a situar como mínimo en torno al 60-70. No digo Movistar solo, no digo porque algunos se alarman cuando uno habla en nombre de Movistar, ya están estos, hablo del mercado total, Entonces, ¿por qué yo creo que esto va a ser bueno? A ver, alguno puede decir, bueno, esto es lo que tú estás diciendo y vamos a ver si se cumple. Hombre, nosotros desde el año pasado, desde diciembre, teníamos 700.000 abonados en diciembre y a día de hoy hemos cerrado el mes con 1,5 millones. Es decir, que hemos multiplicado por 2 el número de abonados que teníamos en Movistar. Con lo cual, si esta tendencia no se rompe, creo que seguiremos creciendo. Y creo que las razones son bastante sencillas. O sea, por un lado, creo que el futuro de este desarrollo viene por las ofertas convergentes. La televisión de pago ya no es algo aislado, sino que tiene que venderse con la conectividad. Por otro lado, los contenidos tienen que ser exclusivos. Creo que a la televisión de pago le ha faltado la exclusividad. Y luego, tan importante como los contenidos que se ha apuntado aquí antes, son las funcionalidades. Y para mí hay una que es
Yo de funcionalidades entiendo poco, pero esta me parece que es la básica, que es que tú le des a tu cliente la capacidad para ver los contenidos como él quiera, cuando él quiera y donde él quiera. Y en eso estamos metidos de lleno. Y luego, finalmente, relacionado con los contenidos exclusivos, algo que le ha faltado a la televisión aquí en España, a la televisión de pago, que es producir contenidos de ficción, con los esfuerzos que ha hecho Canal Plus, como apuntabas antes, Crematorio, y que fue de Jorge Sanz, y que también hizo TNT, la serie de Todas las Mujeres. Pero más allá de esto, que son gotas de agua en el desierto, si lo comparas con lo que hacen en otros países, aquí es fundamental producir. Y parte de ese desarrollo de la televisión de pago vendrá porque vamos a producir, porque tenemos que producir. Y de hecho, Movistar Televisión, antes de que termine el año, tenemos previsto ya iniciar el desarrollo de series de ficción con la idea de tener series pues listas a finales del 2015, a mediados del 2016, dependerá de cómo se desarrollen los proyectos. Entonces, por todo esto que digo, creo que el desarrollo de la televisión de pago en España enriquecerá el panorama audiovisual. Y ahora espero que este pronóstico que he hecho y que me he aventurado pues se cumpla, porque realmente me gustaría mucho que se cumpliera, no solamente porque creo que reportaría beneficios para la empresa a la que trabajo, sino porque creo de verdad que el desarrollo de la televisión de pago enriquecería mucho el sector audiovisual, la industria española, y enriquecería mucho lo que los clientes pueden ver, y ya que ellos elijan en qué pantalla lo quieren ver. Has introducido un tema muy interesante, porque en las prospecciones que hemos hecho de lo que está pasando en Estados Unidos, en todos los casos se repite la palabra suscripción, tarifas planas. Todos los grandes operadores están intentando hacerse con derechos de contenidos para pagar por ello. Una pregunta que ya os dirijo a todos. ¿Los grupos privados que estáis dando televisión gratuita ahora, creéis que vais a abrir la puerta pronto a cobrar por contenidos exclusivos como los que ha comentado Domingo por una parte? ¿Y creéis, es una doble pregunta, que la suscripción va a dejar de ser por familia y va a pasar a ser una suscripción personal, como pasa con los teléfonos móviles? Cada uno tiene su teléfono y paga por su teléfono, cada uno tendrá sus suscripciones y pagará por la televisión, que son tendencias que parece que se apuntan o que apuntan algunos gurús de los de la bofetada. ¿A quién le doy el micrófono? Porque es para la televisión. Pues sí, es televisión comercial en abierto, me parece que me toca. Bueno, yo creo que a lo que te refieres y a lo que se refería Domingo, la televisión de pago en España es cierto que tiene una penetración muy baja y que no ha conseguido crecer, pero hay otros países en los que la penetración es muy alta. Uno de ellos pues, puede ser Alemania, puede ser Portugal, incluso Estados Unidos, y eso no ha supuesto que la televisión gratuita, es decir, lo que es la televisión en abierto, yo creo que por las razones a las que me refería antes, del estar disfrutando de un contenido, el que todos los demás también lo pueden hacer, que no está condicionado, sigue siendo relevante. Entonces yo creo que son dos mercados que pueden convivir y que lo han hecho hasta ahora en muchos países. Sí que creo que la televisión en abierto gratuita, como puede ser el caso de A3 Media, que no quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos canales fuera de España que están en plataformas de pago, o sea, no quiere decir que nosotros no podamos apostar por ello, pero el modelo gratuito... Hago un apunte a lo que has dicho. Hace 3 o 4 meses antes de que se produjera el apagón digital, un ejecutivo importante de una televisión europea me decía: España es el único país de Europa que tiene TDT de pago gratuita. Había una cantidad impresionante de contenidos, sí, de canales temáticos, y todo el mundo podía acceder libremente sin pagar por ellos. En cualquier otro país europeo, evidentemente, tendrías una tarifa plana. ¿Por qué cuenta tanto en España romper el modelo? Realmente han sido casuísticas muy diferentes, porque en cada país ha ocurrido de una forma. Yo creo que el caso de Alemania, por ejemplo, es claro que al final casi todo el mundo está abonado a una tarifa plana de canales temáticos, porque al final la distribución, mucho más que por la vía herciana, se generaba por redes de cable locales. Entonces, al final, si querías televisión, que es parecido a Portugal, necesitabas abonarte una red. Pero dentro de esa red estaban los canales que eran de pago, y a la vez, igual de importantes, y si no tenías esos canales estabas fuera, estaban los canales gratuitos, los que se podían recibir por la vía herciana. Entonces, creo que son dos mercados diferentes. Es verdad que en España ha habido un momento con el apagón que había una oferta
muy grande de contenidos gratuitos, pero a la vez, como dice Domingo, bueno, al final estás hablando de exclusividad y contenidos de pago que se han mantenido en el pago este tiempo y que se acababa pagando por ellos. Yo lo que sí que quiero decir es que en eso a lo que te estás refiriendo, la televisión en abierto gratuita creo que va a seguir existiendo y además en esa forma lineal, y lo que sí seguro estamos haciendo todos, lo está haciendo Mediaset, lo estamos haciendo todos, es adaptarnos obviamente a las nuevas pantallas, es decir, no solo vamos a ser una televisión que llegue por ondas hercianas, todos estamos ya emitiendo en IP, emitiendo en multipantalla y además ofreciendo también la posibilidad del visionado a la carta, pero no creo que sea el futuro solo la suscripción y solo pagar por los contenidos, porque creo que, como bien también decía Ana, incluso por ejemplo la información es algo que nosotros queremos hacer llegar y incluso en prensa, por ejemplo, ha ocurrido lo contrario, de periódicos de pago se han popularizado mucho los periódicos gratuitos. Creo que son dos áreas que pueden convivir, no sé si Ana está representando. A ver, yo con respecto a la información, que no a los otro tipo de contenidos, no creo que jamás, vamos, no hay ningún sitio que se pague por la información en televisión en el mundo, que yo sepa. Lo que sí que es verdad que cuando analizamos así y generalizamos, hay que entender una cosa. En países como Inglaterra, donde se paga, por ejemplo, por todos los deportes, o Alemania, donde también se paga por los deportes, si no me equivoco, o Italia, la gente no solo paga por los deportes, paga en Alemania, en el caso alemán y en el caso británico, por tener una tele. A esto no está acostumbrado el telespectador español y a cambio el telespectador británico y el alemán considera que por eso tiene una televisión pública de calidad y que debe de pagar por ello porque debe sostenerla así. Eso es un derecho y una obligación y la gente lo paga sin ningún tipo de problema. Bueno, alguno tendrá problema, tampoco me dedico yo a recaudar el dinero de los alemanes y los británicos, pero es una cosa que nació así y es así. O sea, no solo pagan por ver el fútbol, pagan por ver la BBC. Esto, claro, en España sería muy difícil, pero tenemos la tendencia de pensar que lo que pasa en América nos va a pasar a nosotros, pero nosotros somos también capaces de cambiar el modelo como queramos. Señores, ahí hay una ventana enorme de países que están a nuestro alrededor, que no solo es Estados Unidos, con muchísimos modelos que conviven. Está en nosotros buscar el modelo. Y con respecto a la información, yo sigo que efectivamente no creo que jamás esto pase al pago, por lo menos en la tele. Otra cosa ya es el mundo de Internet, donde los contenidos premium, algunos ya han empezado a hacerlos pagar, las grandes firmas, y dentro de todo es lógico, porque si no, no sé cómo pagarían a los periodistas. Una pregunta inevitable que no se ha planteado a lo largo de la tarde. El modelo de producción independiente en España ha cambiado radicalmente en los últimos años. Desde el hundimiento de algunas cadenas autonómicas como Telemadrid, Canal Nou, los problemas que ha pasado IB3, Baleares, Televisión Española, que era una gran contratadora de producción independiente, ha bajado también este nivel de producción. Eduardo, tú que has sido un productor independiente durante un montón de años, ¿cómo ves este panorama a futuro? No te pongas en la piel ahora de director de TV, que te compromete, pero sí seguro que tienes una reflexión a hacer en este sentido. Todavía, como tengo más años de trabajo en una productora, eso lo tengo claro. Y creo que merece la pena, ¿no? Porque veo parte del público también y veo a gente joven. Yo creo que en el ámbito de la producción independiente ya se han dado parte de esos pasos de cara a la hora de afrontar una producción, ¿no? Nosotros, recuerdo que en la última producción, una película, un largometraje de animación, ya cuando vas al mercado estás hablando en un formato 360 grados, es decir, vas con una peli, vas con unas aplicaciones para telefonía, vas ya con otro posible producto de 2 minutos para que se pueda mover en la red. Quiero decir que ese cambio, claro, no nada tiene que ver lo que es la vida en una productora con la que es la vida en una cadena de televisión, ¿no? Pero eso sí que ha cambiado, y ha cambiado también que ya es más fácil que un grupo de gente, que una pequeña productora se anime a afrontar formatos y producciones que antes eran impensables, ¿no? En ese sentido, el cambio ha sido radical, ha sido brutal. La única pega, más que pega, la gran dificultad que le veo es que las grandes cadenas se han convertido en productoras, tienen productoras participadas y si no han comprado productoras. Y entonces el mercado de las productoras está siendo un mercado muy lumpen
y la falta de recursos económicos, y las televisiones en eso tenemos algo que ver, en no fomentar la producción independiente, pues bueno, le auguro un futuro difícil, un futuro complicado. Y creo que las televisiones, y las públicas no quiero ni contarlo, debiéramos de hacer un esfuerzo, porque al fin y al cabo, si la producción independiente existe y funciona, estamos hablando de una sociedad más saludable y un mercado más racional. Si no, esto va a ser un pequeño oligopolio. Bueno, y hay una pregunta que también tengo que hacer esta tarde. ¿Cómo va a ser el matrimonio Movistar TV Canal Plus? ¿Hasta dónde podáis contar? No sé, Miguel. No, he dicho hasta dónde podéis... somos conscientes, evidentemente... No, os tengo que contar una pequeña anécdota. Hemos comido juntos y tanto Miguel como Domingo tienen un contrato de confidencialidad por el que no pueden hablar ni entre ellos de sus temas respectivos. Con lo cual, no, quiero decir en lo que se refiere a temas de empresa, con lo cual yo sé que es una pregunta complicada, pero en un momento en que sabemos que ha habido un cambio accionarial en Canal Plus que la acerca al mundo de Telefónica, era una pregunta obligada esta tarde que puedes contestar de forma diplomática, Domingo. Bueno, lo primero, sí, no es un contrato como tal a lo que te refieres, sino que en el proceso en el que estamos, y eso pasa con todos los procesos en los que una compañía está adquiriendo otra, los ejecutivos de esas compañías, cuando está ese proceso en competencia, no pueden hablar entre ellos. Y no es que tengamos un contrato firmado, sino que es así, se le aplica a cualquier empresa que esté en ese proceso. En cuanto al matrimonio, estamos a la espera de que nos autoricen. Es decir, esto está en manos de competencia de las autoridades. Se anunció hace poco que recaía aquí en Madrid la autorización, y estamos a la espera de que nos den el visto bueno para ver si nos dejan casarnos o no, y entonces a partir de ahí, pero poco más podemos contar. Es decir, a día de hoy yo soy aquí director de contenidos de Movistar Televisión y puedo hablar solo de Movistar Televisión, y Miguel está aquí como director de Canal Plus, y ahora le dejo la palabra para que hable él como director de Canal Plus. No, yo solo quiero decir que nos han puesto en la comida 2 platos de todo, 2 veces, para que no pudiéramos hablar, y estoy llenísimo, que estaba muy bueno. No, en cualquier caso... Y también quiero dejar claro que no es un matrimonio, es una compra. Bueno, déjame... Hay matrimonios que son compras a veces. No, a ver, cito el tema porque en la anterior mesa redonda ha salido hasta qué punto todos los grandes actores se están preparando para una gran concentración. O sea, estamos hablando de operadores de telecomunicaciones que van a entrar evidentemente de forma muy activa en la distribución de contenidos, en el negocio de la televisión, pero estamos hablando, tengo un amigo que ha escrito una novela de ficción estupenda que se llama Marca de Sangre, donde la propiedad de España es de las marcas. Entonces hay una marca que es Google, Amazon, Apple, que prácticamente es el que toma todas las decisiones de gobierno en el país, y en un panorama de concentración, televisión va a tener evidentemente un cambio de actores bastante importante, ¿no? Pero esto forma parte de la ciencia ficción y de momento yo lo que deseo es que las cosas funcionen estupendamente. Domingo. Bueno, eso justamente yo creo que ya está dejando de ser ciencia ficción. Es decir, yo creo que el panorama competitivo está cambiando y va a cambiar mucho. Y que vamos a tener que competir no solamente con los tradicionales, en el caso de Movistar con Vodafone, o inclusive con los actores que Antena 3 o Telecinco, que también son competencia en el sentido sano de la palabra, sino que vamos a tener que competir de lleno con grandes grupos como Google, como Netflix, que en cualquier momento hará su aparición por aquí, y ante eso yo creo que tienes que ser fuerte. Yo os invito, yo no suelo quedarme con datos, con números y tal, soy bastante malo, me quedo solamente con muy pocos. El otro día leí un dato en Variety, y os lo recomiendo, está en una columna de uno de los columnistas, que es Peter Bart, lo comentaba hoy con unos amigos por la mañana, que decía que hace 30 años el 90% de lo que consumían los norteamericanos de entretenimiento estaba en manos de 50 grandes compañías. A día de hoy, ese 90% está en manos de 6 compañías. Y si Fox hubiese conseguido comprar Time Warner, serían 5. Este es el mundo hacia el que vamos. Entonces, nos gustará más o nos gustará menos, pero es hacia el que vamos. Y o tenemos empresas fuertes, sólidas, que puedan competir en ese entorno, o no sobreviviremos. No,
No estoy de acuerdo. A veces el análisis se hace estrictamente a nivel español y es evidente que hay que hacerlo a nivel multinacional y sin empresas fuertes no se puede competir en ese entorno. Tenemos tiempo solo para un par de preguntas. O sea que una por aquí, un micrófono por favor, y luego para el chico de rojo, ¿cómo te llamas? Vale, Juan, pues tú después la siguiente pregunta. Adelante. Bueno, yo os quería preguntar sobre el tema de la televisión, del contenido local. Como decía al principio Eduardo Barinaga, se intenta hacer una televisión también, aparte de no de lo que se quiere, sino de lo que se necesita. Y el público, hablando más que nada del contenido informativo, bueno, y luego magazines, lo que busca es también en su canal la actualidad local o comarcal. No sé si en un futuro, porque bueno, ahora la situación es muy mala y esto cuesta dinero, ¿no? Mantener a gente trabajando, se va a volver a hacer contenido local como informativos o magazines locales que sí que hace años se hacían, por ejemplo, en Antena 3, en Televisión Española. Bueno, Televisión Española sigue teniendo un informativo, pero muy corto, pero hace muchos años había más contenido local. Telecinco... Vale, que vuelva el contenido local a las televisiones, vaya. Sí, el tema básicamente de las desconexiones y de la información local. Ana. Bueno, eso sí que es un futurible, no sé qué decirte sobre eso porque me parece bastante complicado. Del panorama en que tú dices que creo que lo hacía la Española... Lo sigue haciendo, ¿eh? Lo hacía en una desconexión, pero un informativo bastante más largo, lo hacía antes. Pues queda como la televisión pública. Yo creo que, podrá hablar José o yo en ese periodo no estaba en Telecinco, pero yo creo que ese periodo en el que se hizo todavía no existían las televisiones públicas autonómicas tan fuertes en muchos sitios. O sea, probablemente, pues sí, TV3 sí, porque fue de las primeras, ETV también, pero en el resto de los sitios no existían. Entonces, ese hueco, imagino, no te lo sé decir, pero imagino que llegó un momento que uno se dio cuenta que con eso no podía competir. Aparte de que existen muchas otras cosas, como si lo haces en la lengua local, que es lo lógico, si la desconexión, haces una desconexión, tú ya sabes que no hay homogenización en los territorios, y entonces eso en una televisión pública se tiene en cuenta, en una televisión privada es mucho más complejo. Imagino que eso fue, yo no lo viví, no te puedo dar datos, me imagino ese fue el motivo en que desaparecieran esas conexiones en las televisiones privadas. Y a mí, pero esto es una opinión personal, me parece difícil que en este caso vuelva. Yo no sé, José, ¿qué piensa de esto? ¿Alguien más quiere? Eduardo, ¿quieres apuntar algo sobre eso? Bueno, a ver, en ETV los informativos de TV son líderes en Euskadi y espero que a pesar de mi llegada lo sigan siendo. Entonces, creo que una de las razones por las cuales ETV es líder en Euskadi es por la cercanía, por la inmediatez y porque lo local, claro, Euskadi no deja de ser una comunidad de 3 millones de habitantes, ¿no? Pues tiene mucha importancia. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta concretamente, dentro de 2 semanas tengo una reunión con todas las televisiones locales de este país, porque si bien ETV igual no va a asumir como tal, como cadena, la información local, sí queremos llegar a un acuerdo con las televisiones locales para que tengamos un trabajo en común. Igual podemos llegar a un acuerdo, no me junto todavía con ellos, en el que ellas cubran ese aspecto. Yo, no sé si antes en la comida lo citaba, creo que lo local va a ser una de las claves del futuro y de la televisión que viene. El micrófono para Juan ahora. Sí, buenas tardes. Los periodistas tampoco sabemos cómo va a ser la televisión que viene del futuro, pero sí que sabemos que uno de los grandes problemas va a seguir siendo la piratería. Ha habido esfuerzos por parte de Yombi de acercar, Domingo Corral ha estado hablando de que para luchar contra la piratería hay que ofrecer el contenido como y donde uno quiera. Ahora que Telefónica, una de las teleoperadoras, tiene intereses en la televisión, ¿cómo va a luchar contra la piratería? Hombre, pues, a ver, nuestro trabajo, creo que lo que tenemos que hacer es entender muy bien qué quiere el cliente y ofrecérselo como lo quiere. Sí, yo creo que ahora, sobre todo en los contenidos de ficción, en lo que no son deportes, lo que no son informativos, como apuntábamos antes, es evidente que lo que la gente quiere, o sea, lo que el cliente quiere es consumir las series, temporadas completas, cuando se estrenan en el mercado de origen.
donde quiera y en la pantalla que quiera, y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer eso, ofrecerlo bien y a un precio que sea razonable. Y yo espero que mucha de la gente que piratea en este país, pues dejen de piratear y paguen por un producto así. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que no es mucho más complicado. Es complicado por cómo está organizada la industria. Es complicado por eso. Pero lo que tenemos que hacer creo que lo tenemos claro y desde luego tenemos todo el empeño desde Movistar en hacerlo. Y en breve pues espero que estemos en una posición de contaros cosas. Bueno, y la última pregunta para dar tiempo a preparar todo para los premios Bertele la va a hacer el director de la productora Boroca, que produce Página 2 y Mapa Sonoro para la segunda cadena de televisión española. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces voy a hacer una pregunta que me afecta directamente. Hablamos de televisión y ahora con la entrada así de nuevos operadores, de nuevas televisiones que van a funcionar como tal, yo creo que cada vez hay más diferencia entre televisión privada y televisión pública, ¿no? Decía Eduardo, pues todo eso está desapareciendo el programa cultural. Nosotros básicamente es una de las cosas que más hacemos, pero vosotros veis en el futuro, veis de aquí 10 años que siga existiendo la televisión pública. Yo creo que que como cualquier otra televisión, la gran duda es si existirá la televisión tradicional como ahora la conocemos, pero como televisiones estaremos, a mi juicio, los mismos interlocutores. Habrá televisiones privadas, televisiones públicas, televisiones comerciales en abierto gratuitas, televisiones de pago, y convivirá muchos sistemas porque habrá muchas maneras de financiación, pero la televisión pública se mantendrá. Para mí tiene toda la lógica su existencia y creo que nunca la va a perder. Tiene cosas que hacer, como apuntaba Eduardo, al que le pasará el micro ahora y en el futuro. A ver, en Euskadi sí. ¿Qué es lo que yo controlo? Entonces ahí sí que me puedo aventurar a hacer un futuro más allá de 4 años. Recordar de todas maneras que Eduardo es de Bilbao. Eso imprime carácter, ¿eh? Pero sí, a ver, hablamos de que es cierto que la audiencia se ha fragmentado mucho, pero a día de hoy se ha fragmentado, pero sigue en torno a pocos grupos. Quiero decir que aunque existen canales, en realidad son propiedad de pocos y la audiencia está ahí. Y creo que, por otra parte, que va a ser difícil hacer una televisión competitiva y de calidad si no hay recursos económicos, y más que recursos económicos, sobre todo, como aquí se ha dicho, capacidad de que se te visibilice en el mercado, ¿no? Y las televisiones públicas, por lo menos la nuestra, eso sí que se va a hacer. Y en ese sentido creo que sí, que el futuro de las televisiones públicas van a seguir existiendo. De hecho, en Estados Unidos también existen. Digo que, por poner un ejemplo de un mercado mucho más voraz que el nuestro, ¿no? Ahí la verdad es que hablo a título personal. Yo desde luego no sé cuánto tiempo estará en ETV. Esto ya sabéis que solo tengo garantizado el sueldo de este mes. Pero desde luego nuestra pelea en ETV es por hacer una televisión pública de verdad y de calidad. Y Mapa Sonoro es un programa que lo conozco, que lo he seguido, y yo os puedo garantizar que a partir de enero en ETV la cultura tendrá un espacio más amplio que el que actualmente tiene. Ese es mi compromiso. Bueno, pues con este compromiso, que como ha quedado grabado en vídeo, vamos a poder revisar dentro de unos años para verificar que se ha cumplido, vamos a terminar esta mesa redonda. No, yo solo quería apuntar algo que se ha apuntado en la anterior. Yo creo haber leído hoy que Telefónica tenía ya 1 millón de clientes en fibra óptica, algo así. Eso significa que la capacidad de producir televisiones VIP sin que necesiten permiso. Yo tenía por aquí anotado, por ejemplo, que en Estados Unidos Apple TV había creado un canal Beatles para celebrar el 50 aniversario del debut de la banda en Estados Unidos, que GoPro, que es un fabricante de cámaras, ha lanzado un canal Xbox, que un promotor de lucha libre también tiene un canal. La posibilidad de que la gente que tenga capacidad para captar recursos y profesionalidad pueda montar sus propios canales en el futuro va a ser una posibilidad real, y con capacidad emprendedora y con capacidad financiera se podrán romper muchos de los moldes que existen actualmente, por ejemplo en temas de información local. Con lo cual el futuro está por escribir. O sea, realmente yo me quedo con el resumen de todos nuestros
tertulianos hoy de que nadie es capaz de hacer una previsión certera del futuro. Yo diría que lo único certero que ha pasado hoy es que para mí ha sido un placer compartir la comida con vosotros, escuchar vuestras explicaciones, vuestras reflexiones y pasar el día hoy en Vitoria. O sea que espero que para vosotros haya sido también un placer. Muchas gracias y deciros solamente que en 10 minutitos vamos a empezar la entrega de premios Bertele y que alguna de las personas que comentaba antes Pablo Romero que tenían capacidad para seducir a millones de espectadores van a estar aquí en la sala del festival para recibir sus galardones. Muchas gracias.